7 de julio de 2026 tenemos el programa de temas para aprender y reflexionar. Está con ustedes ni más ni menos que la doctora Covadonga Sánchez Pérez, a quien le cedo la palabra. Un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias por estar acá en temas para aprender y reflexionar. Y hoy vamos a activar nuestro pensamiento. Y para ello le voy a ceder el uso de la palabra a la maestra Ana María Mercado, quien va a dirigir esta sesión. Y le damos la bienvenida a la maestra Brenda Ballesteros. Bienvenida, maestra, y adelante con su sesión. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Pues tengo el honor de presentarles a una excelente amiga, persona y sobre todo una pedagoga egresada de la UNAM, especialista en filosofía para niños. Cuenta con 8 años de experiencia transformando espacios educativos en comunidades de diálogo. Su trabajo se enfoca en diseñar espacios presenciales y virtuales que despiertan el pensamiento crítico, creativo y cuidadoso, a través de la integración del diálogo, el arte y el juego. Es fundadora de Cuestioners, un proyecto dedicado a ejercitar el cuestionamiento, la curiosidad en personas de todas las edades. Es una gran activista en redes sociales y una gran desarrolladora del pensamiento multidimensional. Adelante, maestra Brenda. Gracias a todos por el espacio y pues vamos a comenzar con estrategias para activar el pensamiento. Esto tiene base desde la propuesta de filosofía para niñas, niños y adolescentes de Matthew Lipman y Ann Sharp. Voy a abordar algunos elementos sobre ello como base para hacia el final compartirles algunas estrategias que espero que les puedan servir en sus aulas y en todos espacios educativos que tengan. Bueno, a finales de los años 60, Matthew Lipman, quien era docente y filósofo estadounidense, se da cuenta de que sus alumnos no sabían pensar. ¿Cómo que no sabían pensar? Bueno, que carecían de herramientas críticas y analíticas para poder interactuar en sus clases, para poder sostener sus argumentos. Y entonces él volteó a mirar a las niñeces. Él vio que no se trataba de resolver este problema, por así decirlo, ya en el grado universitario, sino habría que ir hacia la niñez, en esta etapa donde el asombro, las preguntas y estas disposiciones filosóficas son latentes, son permanentes, son algo del día a día. Y es en ese marco que junto con Margaret Sharp cofundan o co-crean la propuesta filosófica y pedagógica de filosofía para niños, que se compone de una serie de novelas filosóficas. De hecho, el año pasado salió, digamos, la más reciente, que traducida al español, que es Gerardo, o sea, hay bastante material al respecto. Estas novelas son de niños y niñas que van pensando sobre distintos temas, que van dialogando, que van profundizando, y algo súper interesante es que están acompañadas de manuales de acompañamiento, ¿no? Donde los facilitadores pueden recurrir a estos manuales y encontrar una serie de actividades, de ejercicios, de preguntas para que a partir de la historia que hay en cada novela se pueda profundizar en la temática y en el pensamiento. Pero bueno, ¿cómo profundizar en el pensamiento? ¿No se supone que todos los seres humanos pensamos? Sí, no, lo dudaremos de algunas personas. Bueno, ahí hay una pregunta importante, ¿no? Si nos vamos pensemos a lo científico o a lo neurológico, podremos decir que pensar es la conexión entre neuronas. Y si profundizamos en otras ideas que tengan que ver con algunos psicólogos, pedagogos, incluso filósofos, podríamos ampliar la mirada de lo que es el pensamiento. Y en eso nos podríamos llevar horas y horas ahora, ¿no? Sin embargo, en filosofía para niños hablamos de
pensamiento de orden superior o también pensamiento complejo. Aquí podríamos tener otra comunidad de diálogo y entonces decir, entonces si hay pensamiento de orden superior, hay pensamiento inferior, si hay complejo, hay fácil, hay difícil, ¿no? Y podríamos tener otra comunidad de diálogo y otro debate y otra argumentación sobre lo que se entiende por pensamiento de orden superior o pensamiento complejo, como otros autores lo han mencionado. Sin embargo, me gustaría que pensáramos o que nos enfocáramos en el pensamiento multidimensional, que es desde el que trabajamos filosofía para niños, niñas y adolescentes. ¿Y cómo que multidimensional? Bueno, hablamos de el pensamiento crítico, creativo, cuidadoso, y algunos autores posteriores a Sharp y a Lippmann se dan cuenta de que también hay una dimensión colaborativa, ¿no? Y este pensamiento no se da aislado. No es que yo a las 2 de la tarde soy muy crítica y a las 5 soy más creativa, ¿no? Sino que el pensamiento, los pensamientos se dan en conjunto. Cuando uno es crítico, también tendría que ser cuidadoso. También tendría que haber cierto grado de colaboración, de creatividad, ¿no? Están entrelazados, avanzan juntos, se desarrollan juntos y también se manifiestan juntos. Entonces, bueno, este pensamiento multidimensional se puede desarrollar, en este caso, y la propuesta es con las comunidades de diálogo. Y ahora voy a abordar un poco en esa parte. Pero bueno, ¿qué entendemos por pensamiento crítico? La capacidad de analizar, comparar, cuestionar, evaluar información y antes de aceptarla como verdadera, nos pide el pensamiento crítico ir más allá de la primera impresión, buscar razones, dar razones, encontrar coherencia en lo que se está diciendo o lo que se está escuchando. El pensamiento creativo va sobre la habilidad de generar nuevas ideas. Hemos escuchado mucho a veces esto de pensar fuera de la caja, ¿no? Eso es el pensamiento creativo. No solo el pensamiento creativo tiene que ver con las artes o si yo le sé mucho a la música, ¿no? Sino que tiene que ver con pensar en ideas originales, distintas, solucionar de manera innovadora algún problema, tener la capacidad de explorar caminos alternos. Respecto al pensamiento cuidadoso, bueno, pues es una parte ética, ¿no? Nos exige empatía, respeto, responsabilidad, permite considerar valiosas nuestras ideas y las de los otros y también tener en cuenta cómo nuestras decisiones afectan a los demás. Y por último, la dimensión colaborativa, que tiene que ver con construir ideas colectivamente. Por eso el diálogo es tan valioso en la propuesta de filosofía para niños y niñas, porque soy yo con los otros y los otros conmigo. Estamos entre todos escuchando, construyendo de manera colectiva, considerando las perspectivas de los otros, ¿no? Para enriquecer nuestro propio pensamiento, el de los otros, y por ende el de la comunidad. Y como les decía, esto tiene que ver con la comunidad de diálogo. Este es, digamos, yo diría, el centro, el corazón de la propuesta de filosofía para niños, porque es en la comunidad de diálogo donde se ponen en juego todas estas habilidades y donde los facilitadores, sean docentes, padres, ¿no? Talleristas que faciliten estos espacios, puedan ejercitar o puedan poner distintos escenarios que permitan que se ejercite las habilidades del pensamiento mencionadas anteriormente. Pero entonces, ¿que sí se puede enseñar a pensar o no? A mí me gusta mucho esta publicación que hace el filósofo José Carlos Ruiz. Es un filósofo español. Él, en una conferencia sobre pensamiento crítico, comparte que en un primer momento a distintos grupos, desde los 6 hasta los 15 años, les muestran esta fotografía que están viendo en su pantalla. Y las preguntas que hacen en distintos grados tienen que ver con lo fáctico, con lo que está ocurriendo en ese momento. ¿Por qué se pelean? ¿Por qué hay gente mirando? ¿Por qué no interviene la policía? Bueno, después de 7 meses
vuelven a mostrar la misma fotografía a esos mismos grupos que ya llevan 7 meses trabajando de manera semanal en comunidades de diálogo, profundizando en las habilidades del pensamiento, y se dan cuenta los maestros que las preguntas han mutado, que cambiaron, que ya no son sobre los hechos, sino que van más allá, que profundizan en aquello que no parece visible a los ojos. Por ejemplo, ¿qué provoca que a las personas les guste observar la pelea? ¿Representa esta foto a la juventud de hoy en día? ¿Incluye el lugar y el dinero en este tipo de comportamientos? Entonces ya hablamos de una búsqueda profunda, de un pensamiento que va más allá de solo tratar de entender lo que está ocurriendo en ese momento. Y estamos hablando de solamente, digamos, 1 hora semanal, 1 hora y media semanal de ejercicio del pensamiento, ¿no? Y en 7 meses. Ahora, si proyectamos a un ciclo escolar completo, toda la primaria, toda la secundaria, bueno, estaremos hablando de otro tipo como de evidencias, ¿no? De cómo se va desarrollando el pensamiento. Y es que esa es la cuestión, el ejercicio constante del pensamiento. En un libro del mismo autor que se llama El arte de pensar, él manifiesta en uno de los capítulos cómo los padres y las escuelas se han empeñado, que no está mal, ¿verdad? Pero en fortalecer la práctica del deporte. Se llevan a los niños a hacer gimnasia, a hacer básquetbol, a la natación, ¿no? Pero que nadie se toma el tiempo de decir, ay, hay que ejercitar el pensamiento, ¿no? Hay que meter a mi hijo, a mis alumnos, hay que ayudarles a practicar. Y así como aprendemos a nadar, así como aprendemos a botar el balón, así como aprendemos a meter un gol, a jugar tenis o a lo que sea, así mismo aprendemos a pensar, con práctica constante, con ejercicio que nos ayude a desarrollar el pensamiento. Y bueno, es ahí donde las comunidades de diálogo cobran sentido, ¿no? Donde la propuesta de Lippmann y Sharp nos permite generar espacios donde la educación se transforme desde otro lugar, donde no sea el maestro diciendo que se tiene que aprender, cómo se tiene que aprender, sino abriéndolo a la comunidad de diálogo. Y todo esto, bueno, Lippmann era bastante socrático, ¿no? La mayéutica, este ejercicio de hacer preguntas, de dialogar para que el otro encuentre la verdad, para que el otro llegue al conocimiento y no sea uno quien le diga al otro qué pensar, ¿no? Mayéutica, la palabra está relacionada a las parteras, ¿no? La mayéutica hace referencia a dar a luz, acompañar al otro a dar a luz sus propias ideas. ¿A través de qué? A través de la pregunta y a través del diálogo. Y bueno, voy entonces a retomar algunos ejercicios generales. En esta primera parte quisiera compartir ejercicios que se pueden aplicar para todo el mundo, para adultos, para si un día en la casa no tienen nada que hacer o si tienen algo que hacer, pero creen que es importante ejercitar esto. Esto se puede hacer con niños, con otras maestras, con la familia, con los vecinos, ¿no? Bueno, algunos ejercicios generales. Algo que nos ayuda mucho a pensar es ejercitar el asombro. Al cerebro, lo que le es familiar ya no le sorprende. Entonces, ¿qué podemos hacer? Desvíos provocados. Por ejemplo, si yo siempre tomo el mismo camino hacia el mismo lugar, buscar una ruta alterna, ¿no? Si yo siempre empiezo mi clase de la misma forma, con las mismas palabras, los niños ya saben cómo es todo. Bueno, vamos a hacerlo de manera distinta. Romper con lo cotidiano le permite a nuestro cerebro darse cuenta que aún hay cosas nuevas por ver, por más mínimas que sean, ¿no? Entonces, un ligero cambio en la estructura cotidiana, en la rutina, nos permite desarrollar asombro.
Otro ejercicio que me gusta mucho es el tema de las mini observaciones. Tomar un objeto y lo pueden hacer en sus clases del grado que sea, que tomen un objeto, el sacapuntas, la goma, el lápiz, cualquier cosa, o en la casa que pueda haber más variedad, y observarlos con atención. Vamos a describirlos, cómo es, qué colores tiene, qué textura tiene, cómo se siente. Vamos a tratar de interpretar, a ver, ¿para qué sirve? ¿No? ¿Qué habrá pensado o qué estará pensando la persona que lo inventó? ¿Por qué lo habrá inventado? ¿No? Y ahí se sacan hipótesis sobre eso, ¿no? E imaginarlos de otra forma. Este lápiz, en lugar de ser un lápiz, ¿podría ser otra cosa? Sí, sí, ¿qué podría ser? ¿No? Ahí ejercitamos la mirada, pero al mismo tiempo vamos pensando en otro tipo de alternativas creativas para... para un objeto que vemos todos los días y que usamos todos los días. Otra que me gusta mucho es la pregunta extraterrestre. El recurso del extraterrestre es maravilloso con los niños y niñas, porque cuando tú tienes a un extraterrestre, por ahí tenía mi moped, pero luego se los enseño. Un extraterrestre es alguien que no vive en este mundo y que no entiende las reglas de este mundo, ¿no? Y a veces los niños y niñas dicen, bueno, pero si no es de este mundo, ¿cómo habla español? Y entonces empezamos a hablar, ¿no? ¿Qué idioma hablarán los extraterrestres? Y empezamos a imaginar y empezamos a construir ideas a partir de eso, ¿no? Entonces, la pregunta extraterrestre nos permite verlo desde afuera. Si yo no viviera en este planeta, si yo fuera un extraterrestre, ¿qué pensaría de la escuela? Si yo fuera un extraterrestre, ¿qué pensaría de las casas? ¿Por qué son así? No sé, podemos meter cualquier tema con eso. Otro ejercicio muy fácil es interrogar la pregunta. Cuando uno tiene una pregunta, puede hacerle preguntas a esa pregunta. ¿Qué quiero saber de la pregunta? ¿Por qué lo estoy preguntando? ¿Tengo alguna respuesta predeterminada para mi pregunta? Y empezar a hacer preguntas sobre esa pregunta que me generé. Otra alternativa sobre las preguntas es responder la pregunta e interrogar esa respuesta que di, ¿no? ¿Alguien podría pensar distinto a mí? ¿Qué personas podrían pensar distinto? ¿Qué argumentos sostienen mi respuesta? Y entonces ir interrogando esa respuesta que según yo ya respondí y ya está lista para salir al mundo. Y por último, un ping pong de preguntas. Estamos acostumbrados a contestar todo, ¿no? No, todavía ni acaban de preguntarnos, ¿no? A veces pasa con los niños, todavía uno ni acaba de preguntar algo o de dar una instrucción de lo que se tiene que hacer y ya hay 10 manos levantadas. Yo quiero hablar. Hay que enseñar a preguntar. Y si por un momento nos dedicamos solo a hacer preguntas, a rebotar preguntas, y entonces yo tengo una pregunta y tú me contestas con otra y el compañero de al lado nos da otra y nos ejercitamos en la parte de las preguntas. Bueno, hay otro tipo de algunas herramientas como en general que podemos implementar en la cotidianidad. Por ejemplo, permitirles que resuelvan problemas o ejercicios en equipos o pares. Ya sé que las cosas han cambiado, que ya no es como antes, cuando los abuelitos iban a la clase, ¿no? Ahora se trabaja más por equipos, se le apuesta a las cuestiones colaborativas, pero podríamos trabajar cosas que se trabajan en individual, en parejas o en equipos. ¿Qué riqueza tendría que los niños y las niñas puedan compartir esos espacios en común, ¿no? Responder con preguntas en lugar de dar respuestas. ¿Tú por qué quieres saber eso? ¿Qué respuesta tienes para tu pregunta? ¿No? En vez de devolver una pregunta, invita a seguir cuestionando y no lo cierra con la respuesta de los maestros o de los adultos, que tiende a ser la palabra final y la palabra verdadera, ¿no? Sino abrirlo a más preguntas. Dar tiempo para pensar. No pasa nada si de pronto decimos, a ver, pasa esto, ok, esta es una pregunta o esto es lo que vamos a ver hoy o es este problema matemático o es lo que sea. Piénsenlo 5 segundos, ¿no? Y contamos 1, 2, 3, 4, 5, en calma, ¿no? Dejar que el cerebro procese lo que está ocurriendo antes de dar la siguiente instrucción, porque de pronto es página no sé qué, y luego no sé qué, y luego no sé qué, no, hay que bajar un poco las revoluciones y dar tiempo para pensar incluso en lo que está ocurriendo en ese momento. Invitar a justificar las ideas, fomentar la escucha antes de hablar,
explorar varias perspectivas. ¿Alguien piensa diferente? ¿Alguien nos puede compartir un ejemplo opuesto a este? Partir de sus intereses, ¿no? En filosofía hay una máxima que es: nadie habla de lo que no interesa, de lo que no le importa. Si uno llega entusiasmado, no, que el sistema solar, que no sé qué, lo voy a enseñar y no sé qué. Bueno, si a los niños y a las niñas no les llama la atención y no hacemos absolutamente nada para que su asombro crezca y les interese, lo que sea que compartamos, lo que sea que digamos, no les va a pasar, ¿no? No les va a interesar porque nadie habla de lo que no le importa. Ni siquiera nosotros, cuando a un adulto nos está diciendo algo que nos aburre, que no sé qué, hasta se nos olvida lo que está pasando, ¿no? Invitar a crear sus propias preguntas del tema que sea. A veces se piensa que filosofía para niños es solo, ay, vamos a hablar de la guerra, del amor, de la esperanza, de la paz, ¿no? De cosas que no tienen en sí mismo una respuesta concreta, última y final. Pero ayer vimos con Hugo que también se puede hablar de matemáticas, ¿no? Que también podemos ver temas de español, que también podemos ver ciencia, que podemos abrir un montón el abanico de temas y que todo puede partir de las preguntas de los niños y las niñas. Y ahí estaban todos. Y bueno, respecto a las aulas, a lo que se vive todos los días en los salones de clase, me gustaría compartir 4 momentos clave en los que yo creo que se pueden trabajar estas estrategias. En el inicio, en los materiales, en el desarrollo y en el cierre. No significa que toda tu clase tiene que estar llena de estos ejercicios. Yo creo que con un día escojas uno, bueno, hoy voy a iniciar de otra forma. Hoy, la siguiente semana voy a cerrar de otra forma. Bueno, conforme vayamos ejercitando, se va a hacer más fácil el poder meter en las sesiones, el poder meter en el día a día, en las aulas, estas estrategias para poder trabajarlo, ¿no? Entonces, bueno, respecto al inicio, ¿qué podemos hacer al inicio para que nuestra clase sea distinta e invite a pensar? Se puede preparar anticipación e hipótesis. En lugar de enunciar el tema de hoy, permitir una experiencia en ese momento. Por ejemplo, vamos a hablar de los estados del agua, ¿no? Ay, sí, líquido, gaseoso y no sé qué. Bueno, y si llevo unos hielos y los miramos cómo se derriten y vemos qué pasó, y entonces decimos, ¿de qué creen que vamos a hablar hoy? ¿De qué se va a tratar la clase? ¿No? Y entonces puede ser que los niños y niñas ya conozcan un montón de cosas sobre ese tema y no necesiten que nosotros lleguemos y les vaciemos absolutamente todo, ¿no? Pídeles que piensen qué va a pasar ahí hoy y por qué, que planteen hipótesis. Cuando uno hace una tesis en la universidad, te dicen, a ver, tu hipótesis, ¿no? Y tú dices, ¿de dónde saco la hipótesis? Bueno, si ejercitamos las hipótesis desde pequeños, cuando lleguemos a estos espacios, hacer hipótesis va a ser una cosa fácil porque ya lo ejercitamos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de lectura o de estos espacios que se tienen para el fomento de la lectura, se puede mostrar solo el título del libro y a partir de eso comenzar a hacer hipótesis de qué creen que trata la historia, cómo creen que va a terminar, quién creen que sea el personaje principal, no sé, y ejercitar eso. Llevar objetos misteriosos en una caja, hay misteriosos, bueno, sí, que tengan alguna relación con el tema, pero que les invite a suponer qué se va a hacer hoy, qué se va a hacer en ese momento, qué van a aprender, de qué creen que vamos a hablar. Y aunque eso parezca muy, porque de pronto hay cosas que parecen como que muy burdas o muy sencillas y uno dice, ay, ¿eso qué? ¿No? Bueno, esas cosas cambian la manera en la que vemos lo que estamos aprendiendo. Respecto a los materiales, bueno, los materiales son la provocación, es el detonador, es el pretexto para sacar todo el diálogo, ¿no? Habría que elegir materiales que no den respuestas predefinidas, ¿no? Por ejemplo, muchas veces uno, claro, nos encantan y a los niños también les gusta, ¿no? Como todo el tema
las moralejas y las fábulas y todo, ¿no? Pero ahí ya estamos dando una respuesta, ¿no? Y si encontráramos una forma de presentarlo donde no les digamos qué pensar, sino que puedan poner sobre la mesa sus perspectivas, sus propias ideas. Buscar materiales que tengan alguna contradicción, que tengan algún dilema o que incluso no tengan un final cerrado o que incluso nosotros podamos cortar esa historia en un punto donde sea crítico y para la historia y entonces podamos dar alternativas a eso. Bueno, otra alternativa es preguntarnos siempre, ¿hay otra forma de llegar a este conocimiento sin que yo lo dicte? Podría ser, no sé, algún juego, alguna canción. Desde otro lugar podríamos partir, no desde yo diciéndote cómo es el mundo y te lo voy a explicar todo. Y en ese sentido, a partir de esa pregunta, poder construir escenarios donde los niños, las niñas, nuestros estudiantes con quienes estamos en las aulas, tengan que descubrirlo, ¿no? Tengan que descubrir ese conocimiento al cual queremos llegar. Respecto al desarrollo, podemos meter preguntas de seguimiento, dejar de validar, estamos acostumbrados al muy bien, al muy mal, al qué bonito, al qué feo, ¿no? Dejar de validar o de rechazar y comenzar a cuestionar, ¿por qué piensas eso? ¿Por qué lo hiciste así? ¿Alguien podría o podría darnos o tiene un ejemplo diferente? Por ejemplo, en algún proceso matemático, en algún proceso incluso respecto a las ciencias o respecto a algo que estemos ejerciendo pasos, ¿qué pasaría si cambiamos tal paso? ¿No? El resultado sería distinto, sería igual y podemos empezar a formular la manera de hacer cosas de manera distinta. Y por último, y creo que ayer lo vivieron con Hugo y me pareció muy lindo, la parte del cierre. En los cierres de nuestras sesiones, en el cierre de nuestro día, después de haber visto un millón de cosas que se aprenden todos los días en la escuela, podemos dedicarle 5 minutos a pensar sobre lo que ocurrió el día de hoy. Y acá hay algunas estrategias para eso, ¿no? Completar la frase. Me voy pensando en... ¿no? Puede ser una pregunta, en algo que te quedas pensando. Hoy descubrí tal cosa y dejar que los demás respondan y completen esa frase para poder hacer este ejercicio metacognitivo, es decir, poder pensar sobre lo que estoy pensando, poder pensar sobre lo que estoy aprendiendo. Otra parte es la evaluación figuroanalógica, que es un poco lo que hicieron ayer con Hugo, ¿no? ¿Cómo te sientes respecto a las matemáticas? Y pone un montón de imágenes para que uno pueda hacer esa analogía de cómo estás con las matemáticas haciendo un clic entre eso, cómo te sientes, cómo fue tu experiencia con las matemáticas y esa imagen que nos propone en este caso Hugo, ¿no? Por ejemplo, si la clase de hoy fuera un medio de transporte, ¿cuál sería y por qué? Bueno, no sé, un cohete porque pensamos cosas asombrosas y porque vimos no sé qué, ¿no? Hay un bocho porque todo fue muy lento y me aburrí. Ah, ok, bueno, pero entonces vamos ahí ejercitando la manera en la que pensamos sobre lo que estamos aprendiendo. Un objeto relacionado, ¿no? ¿En qué se parece este pincel a lo que hicimos hoy, ¿no? ¿O en qué se parece este vaso? Cada quien escoge un objeto y todos van por su objeto. Ay, no, yo mi lápiz, yo mi sándwich mordido. Ah, bueno, ¿en qué se parece ese objeto que escogiste a lo que hicimos hoy? Y puede haber respuestas de todo tipo, ¿no? En el tema, en cómo me sentí, en lo que hicimos, en la manera de ver, en cómo estuvieron las participaciones, ¿no? Pero orientamos el ejercicio del pensamiento en función de lo que ocurrió en ese día. Y otra padre es la palabra, ¿no? Escoge una palabra que refleje o que sintetice lo que pasó en la clase de hoy, ¿no? Y poner restricciones, no sé, si la clase fue sobre lo que hicieron tenía que ver con verbos. Bueno, la palabra no puede ser verbos. ¿Qué otra palabra escoges que no sea verbos para sintetizar lo que ocurrió hoy, ¿no? Y ahí damos paso a la creatividad, pero también a este ejercicio metacognitivo de lo que ocurrió. Y bueno, sé que ha sido un montón de información y que hablo muy rápido y que a lo mejor es extraño todo,
pero podríamos hacer un poco el ejercicio ahora, no necesitamos como responderlo ya, pero sí que te quedes pensando, ¿no? A ver, hubo mucha información, hay muchas cosas que pensar, pero si tu pensamiento fuera una de estas imágenes, ¿cuál sería y por qué? ¿No? Y estaría padre pensar cómo la relacionas, ¿no? Puede ser calma, mi pensamiento está en calma como el mar, ¿no? O si te da el miedo el mar, puede ser, no, estoy temblando de miedo porque son muchas cosas y por eso escojo el mar. Bueno, todo eso es ejercicio del pensamiento. Y ese ejercicio del pensamiento nos permite desarrollar habilidades que cuando desde la infancia se ve como, ay, qué bonito lo que dice, lo que opina, pero a medida en la que vamos creciendo, eso permite tomar otro tipo de decisiones, eso permite ser más críticos ante el mundo que vivimos y eso permite ejercer otro tipo también de ciudadanía, ¿no? También se habla de ciudadanía creativa, por ejemplo, en el caso de Angélica Sátiro y otros aportes que se han tenido posteriores a Lippmann y a Sharp. Y bueno, eso es filosofía para niñas, niños y adolescentes, no la metodología como cual lo que presenté ahora, sino que estos ejercicios nacen un poco de eso, de lo que se hace en clase, de lo que, y no solo en clase o en sesiones de filosofía para niñas y niños, sino de clases de otras materias, ¿no? Donde profesores toman herramientas de filosofía para niñas y niños y las llevan a sus aulas para poder transformar el proceso educativo desde esta visión y desde esta propuesta, ¿no? Es un ejercicio colectivo y transformador que desarrolla habilidades para habitar el mundo de manera crítica y propositiva, ¿no? No se queda solo en el pensar, en lo que tenemos en la cabeza, sino que lleva irremediablemente a un hacer y aún hacer con los otros, ¿no? Y pues eso, quisiera agradecerles por el espacio, pues acá dejo un poco de mi contacto en cuestiones, pues hacemos prácticamente eso de manera virtual y presencial, acompañamos espacios a gente de todas las edades donde pueden ejercitar su pensamiento en comunidad. Muchísimas gracias, maestra Brenda, por en esta noche ponernos a ejercitar nuestro pensamiento. Creo que han sido estas herramientas muy valiosas e importantes, ¿no? A lo mejor en este sentido tú nos decías, son muy pequeñitas que pueden transformar la forma en la que empezamos nuestra clase, en la que utilizamos los materiales. Y bueno, te quiero decir que tenemos ahí en Facebook pues muchas felicitaciones, te están viendo desde Zacatecas, el Estado de México, Chihuahua, y entonces justamente en este sentido comparten contigo, ¿no? La importancia de mirar de otra manera, de llegar a los niños y a las niñas desde otra situación, desde cómo calmar esa parte de que estamos acostumbrados a una cultura de la respuesta, y estos ejercicios tan solo de haber calma, respira, 5, y estar jugando, ¿no? Con esas preguntas, lo que tú nos ponías, el rebote de la pregunta, el ejercitar el asombro, el ponernos otros lentes y decir, a ver, ¿qué? Si todos los días hago esto, si hoy lo hago diferente, y cuando llegan nuestros niños y nuestras niñas al aula, tan solo el poder cambiar a lo mejor las bancas o poner a lo mejor el bote de basura en otro lado, eso nos va moviendo y eso justamente pues va en este ejercicio del pensamiento. Tenemos un comentario, por ejemplo, del maestro Osvaldo Terrero, dice que aunque cada silla se vuelva, perdón, es que se nos movió, va muy rápido, maestra Brenda, dice que aunque cada silla vuela a una altura, y a la distancia, todos giran en torno al mismo eje central de la nueva escuela mexicana, ese eje integrador de comunidad y territorio. Y justamente vemos, ¿no? Que la propuesta de filosofía para niños nos da muchas herramientas para integrarlas, para imbrincar en cada una de los campos para poderlos establecer y hacer esta construcción colectiva a la que tú nos señalas. No sé si mis compañeros que están en la sala quisieran hacer algún comentario. Cedo el uso del micrófono.
Quisiera mencionar, Ani, perdón, sin interrumpir a nadie, que el tema como de la escuela mexicana, o sea, la apertura y el fomento al pensamiento crítico, ¿no? Pero ¿qué es el pensamiento crítico? ¿Quién nos va a explicar quién es, ¿no? Y quién nos va a enseñar cómo desarrollarlo, cómo hacerlo, ¿no? Y entonces, de pronto hay tanto como de, no solo tabú, ¿no? Ah, el pensamiento crítico los va a hacer más criticones y bueno, no es lo mismo pensar críticamente que andar criticando nada más absolutamente todo, ¿no? Entonces, pequeñas herramientas que podamos ir integrando, ¿no? Para poder desarrollar pensamiento crítico, justo hacen un cambio desde ya, ¿no? Luego lo ideal sería que todos los docentes no solo tengan las condiciones materiales para poder desarrollar estos planes, ¿no? Para trabajar en las aulas, sino también la intención y la motivación de poder aprender, utilizarlo, llevarlo a sus aulas. Y yo creo que la propuesta de filosofía para niñas y niños cabe perfecto en la escuela mexicana porque es ahí donde se desarrolla el pensamiento crítico, donde ahí podemos echar mano de un montón de materiales, de un montón, por eso les hacía hincapié en los manuales. Si pueden tomar los manuales, hay algunos fragmentos en internet, si pueden conseguir los manuales, obviamente también las novelas, pero leer los manuales y darse cuenta de cómo están estructurados los ejercicios, eso les va a poder permitir llevarlo a sus aulas desde sus materias o de los aprendizajes que necesiten desarrollar en ese momento. Bien, pues agradecemos a la maestra Brenda Ballesteros el que haya estado con nosotros esta, esta noche. Agradecemos a la doctora Covadonga Sánchez Pérez y a la maestra Ana María Mercado que hayan estado aquí con nosotros. Muy interesante el tema. Hay comentarios en Facebook, el programa de anoche. ¿Cuántas reproducciones tiene Ana María Mercado? No te Tu escuchamos. micrófono, Ani, por favor. Perdón, tenemos 2,758, maestro. De anoche, en menos de 24 horas. Bueno, pues esperemos que este programa de la maestra Brenda Ballesteros se eleve totalmente. Por mi parte, le agradezco a la maestra Brenda, muy amable. Muchas gracias a ustedes por la invitación y espero que les haya aportado y que nos sigamos encontrando en otros espacios. Muchas gracias, maestra Brenda. De verdad, muy interesante, un programa que nació en el Estado de México hace muchos, muchos años y que hoy se sigue fomentando, que es maravilloso, porque además los niños son críticos, analíticos y reflexivos desde chiquitos, entonces solamente hay que permitirles guiarles su camino. Agradeciendo también a la maestra Ani Mercado por su moderación y por su coordinación, que eso también es muy importante y cuenta mucho. Muchísimas gracias y nos vemos el día de mañana. Que descansen y hasta la próxima.